Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar con la clase número 7. Vamos a cambiar de tema. Ya estuvimos estudiando diagramas de bandas de energía, vimos modelos de portadores en silicio. El silicio es el material base para la mayoría de dispositivos. Y estábamos viendo la física del silicio. Entonces ya habiendo visto toda la parte física, vamos a empezar a ver dispositivos. Y esta primera presentación de dispositivos es del diodo. Dijimos que... un segundo para ver la tableta. Que queda así. El diodo es el primer dispositivo semiconductor que vamos a estudiar en este curso. Tiene este simbolito. Y ya habíamos hecho internamente la estructura de un diodo metal semiconductor. Yo podía poner la parte del metal y el semiconductor en un contacto, ¿verdad? Y sabíamos que si el diodo es un diodo como el de la última clase, que era un diodo Schottky, tenía una barrera, creo que va en esa dirección. Segundo, ahorita reviso para ver qué lado era aquel, porque tenía una barrera Schottky. ¿Se acuerdan que tengo un diodo de barrera Schottky donde phi es la barrera Schottky y el potencial de contacto es VBI? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué lado conducía un diodo Schottky? Yo podía pasar electrones de aquí para allá siempre y cuando aplicara suficiente voltaje para subir el diagrama de bandas de energía de este lado, ¿verdad? Y eso lo podía hacer con potencial positivo y negativo en esa dirección, ¿verdad? Esto es recordar para qué lado conducía un contacto Schottky. Con ese voltaje, la corriente de este dispositivo va para allá. Y entonces sí, es correcto. Esta es la parte metálica, esta es la parte de semiconductor. Positivo en el metal, negativo en el semiconductor. Y así tenemos corriente de electrones de derecha a izquierda. Si lo conectamos al revés no funciona, porque los electrones que estén del lado del metal no pueden brincarse la barrera Schottky, no importa el potencial que uno ponga, ¿verdad? Por eso es un dispositivo asimétrico. Ese es el primer diodo. Lo que pasa es que estos diodos son diodos metal semiconductor que no son tan buenos bloqueando la corriente. Sí bloquean la corriente, está la barrera Schottky, pero existe un diodo de mejor calidad que es el diodo de unión de silicio P con silicio N, y ese sería el diodo que vamos a ver en esta presentación. Es un diodo de unión P con N. Se le llama el diodo de unión PN o el diodo de silicio, que también hay diodos de otros materiales, hay diodos de germanio, pero estos serían silicio. Okay. El dispositivo que estamos estudiando es el diodo de unión PN. Está formado por dos bloques de semiconductor. Tenemos nombres para las terminales. Una terminal se llama ánodo y la otra terminal se llama cátodo, para no ponerle terminal positiva, terminal negativa. Y estos nombres son un poco históricos, porque cuando estuvieron creando los primeros dispositivos, por ejemplo las baterías, esto viene de la electroquímica de las baterías, uno puede tener una batería que en la manera más sencilla era un tarrito con un líquido y tenía un electrodo de un tipo y un electrodo de otro tipo, y esa batería tiene corriente. Por ejemplo, corriente puede salir por este electrodo y corriente puede entrar de vuelta por este otro electrodo. Entonces uno diría positivo, negativo, y uno tiene un electrodo positivo y un electrodo negativo. Entonces, la definición de ánodo y cátodo la vamos a buscar en Wikipedia, porque a mí siempre se me olvida. Y entonces, ánodo
depende de cuáles son las reacciones de oxidación. Por ejemplo, no es un electrodo donde se produce la reacción de oxidación, pero eso es muy enredado para nosotros porque nosotros tampoco estudiamos tanta química. Entonces, en la wiki en inglés hay una definición más para dispositivos. Dice, el ánodo usualmente es el electrodo de un dispositivo eléctrico polarizado a través del cual la corriente convencional entra al dispositivo. Entonces, si nos imaginamos este diodo, el diodo va a tener corriente para esta dirección. Esto es corriente convencional porque va de positiva a negativa. Y la terminal por donde ingresa la corriente es el ánodo, según la definición de Wiki. Entonces, esta es la terminal por donde entra la corriente. En la batería es raro porque en la batería uno podría decir que la corriente convencional entra por acá y sale por acá, porque esa es la celda de la batería. Entonces en la batería el cátodo es la positiva, pero en el diodo el ánodo es la terminal positiva, porque solo depende de la dirección de la corriente. Entonces en baterías es al revés, pero en el diodo, que es el dispositivo que nos interesa, el ánodo es la terminal positiva. Y el cátodo, por extensión, ¿verdad? Y por descarte, el cátodo es la terminal o el electrodo por el cual la corriente convencional deja o se va de un dispositivo eléctrico polarizado. Entonces, si la corriente convencional sale por aquí, el cátodo es esa terminal por donde está saliendo la corriente. Entonces vamos a poner terminal por donde sale la corriente, de manera que para nuestro diodo el cátodo es la terminal negativa. En la batería el cátodo sería la terminal positiva. Entonces, las baterías y los diodos tienen el ánodo y el cátodo al revés. Pero bueno, sabiendo eso, entonces nosotros podemos buscar diodos comerciales. Por ejemplo, uno de los diodos más utilizados es el 1N4004, que se ve así. Bueno, este tiene ahí una marquita, normalmente se ven así. Y entonces, si ustedes tienen componentes sueltos, casi todos los diodos tienen como una marquita de color plateado, si la ven que es como más blanca. Uno de los dos lados tiene esa marquita de color plateado. Esa marquita señala el cátodo del diodo, ¿verdad? Que es equivalente a esta rayita que tiene el símbolo y que es equivalente a la terminal negativa de un diodo. Entonces ustedes se pueden imaginar que la línea de pintura que tiene el diodo físico, esa línea de pintura es un menos, o esa línea de pintura es la rayita esta del diodo, ¿verdad? Para recordar siempre en qué dirección conduce. Ahora, existen algunos diodos que no son así, ¿verdad? Hay diodos de germanio, que es nada más el material, pero ven que tiene como también una rayita con pintura. Entonces siempre uno pues, se da cuenta de la polaridad del dispositivo viendo la marquita que tienen. ¿Okay? Y lo otro es que existen diodos LED. Entonces en un diodo LED es un poquito diferente porque el diodo LED ilumina, ¿verdad? Es como una lucecita. También conduce para un solo lado, pero además tiene la ventaja de que nos da luz. Y el diodo LED tiene varias formas de reconocerse. Si el diodo está completamente nuevo, va a tener una patita más larga que la otra. ¿Verdad? Entonces la patita más larga es la positiva, según esta información, ¿verdad? Entonces, si está completamente nuevo, la patita más larga es la positiva. El problema es que uno se las corta, ¿verdad? Y entonces uno anda en una caja llena de diodos LEDs con las patas cortadas. Entonces, tienen otra forma de verlo y es que en el plástico, si ustedes ven el plástico, tiene como una parte plana. Si la notan, ¿verdad? En este otro también se ve, tiene un lado plano. El lado plano es la negativa, porque representa también la marquita del diodo. Y viéndolo por dentro,
tiene una laminita más grande que la otra. La laminita más pequeña es la positiva, la laminita más grande es la negativa. Pero bueno, para eso está esta información ahí en internet. Después uno agarra un diodo y no sabe cuál es cuál, entonces tiene que ir a buscar en internet alguna foto. O bueno, probarlo, y uno lo prueba a la derecha y a la izquierda y ve para qué lado conduce y ya uno sabe para qué lado es, ¿verdad? Casi siempre uno va ahí a la ProToR y si lo pone y no sirve, le da vuelta y ya. Pero sí debería haber una forma como visual de identificarlos, porque es lo mismo, tienen un ánodo y un cátodo, y ya sabemos que el ánodo es la positiva, el cátodo es la negativa para poder encender este diodo. Y dijimos en baterías es al revés, pero vamos a concentrarnos en el diodo. El diodo aquí a la derecha tiene una curva característica, esa es la corriente en función del voltaje. Significa que si yo tengo este dispositivo y yo le coloco un voltaje positivo y negativo y ese voltaje se llama VD, yo puedo poner voltajes positivos, es decir, le puedo poner 1 voltio, le puedo poner 2 voltios, también no le puedo poner 2 voltios directamente porque lo quemo. El diodo tiene unos valores máximos de voltaje que se le puede poner, pero digamos yo voy poniendo voltajes positivos 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y tengo corriente en la dirección positiva y la corriente tiende a ser exponencial. Entonces aquí tengo una ecuación, todavía no la hemos discutido mucho, me parece que se llama la ecuación de Shockley, en honor a William Shockley, que fue uno de los creadores originales del diodo, alrededor de 1947. Después le dieron un premio Nobel y le dieron el premio Nobel también a otros 2 cofundadores. Entonces entre los 3 hicieron como la patente, bueno, no sé si la patente del diodo, pero sí crearon el diodo y les dieron un premio Nobel por eso. Los premios Nobel se los dan a la gente que ha hecho aportes tan significativos en el mundo que afectan pues toda la vida del planeta, ¿verdad? Uno puede decir que la industria de semiconductores, la industria de microelectrónica nos cambió la vida, porque antes la gente se comunicaba así, conversando, ¿verdad? Pero ahora la gente se manda audios de WhatsApp y eso es un movimiento cultural, ¿verdad? Porque usted prefiere mandar un audio cultural que llamar a la gente por teléfono, y todavía el teléfono era tecnológico, ¿verdad? Antes había que decirle venga o mandarle una carta. Entonces nos cambia la cultura. Y entonces este invento fue tan significativo que, bueno, desencadenó en toda la industria de semiconductores que les dieron el premio Nobel muchos años después, pero todos los premios Nobel se publican también, entonces uno podría leer Nobel Lecture Shockley, aquí está, y 1956, este es el documento original que les dio el premio. Entonces dice: la tecnología de transistor requiere de, bueno, llama a nueva física. Pues ya vimos que la física es muy diferente, no es ahí como mecánica. Nosotros no calculamos masa del electrón y aceleración del electrón, sino que calculamos ahí unos modelos especiales. Entonces, bueno, por ahí están todas las ecuaciones, él tuvo que haber descrito las ecuaciones, por aquí estaba el modelo que ya vimos, que era el modelo de enlaces. Y así, y entonces este documento de hace tantos años vale la pena leerlo. Yo no lo he leído completo, pero sería buena idea, entonces lo voy a guardar. Y por ahí se los voy a compartir en el Tech Digital. Esta es la ecuación y es igual a la exponencial de KV entre KT menos I por IS, que es la ecuación que está aquí en esta página, es aproximadamente la misma. Esta tenía Q entre KT, y Q entre KT es el inverso del voltaje térmico, porque habíamos hablado de voltaje térmico y de energía térmica, no sé si recuerdan. El voltaje térmico es constante Boltzmann por temperatura entre la carga, entonces en realidad es todo de aquí, este voltaje es KT entre Q y es lo que sale en este paper. Sí la ven, ¿verdad? KT entre Q. Ahí está. Ok, entonces en dirección positiva tengo corriente que tiende a esa exponencial, que ya la definió William Shockley en el 56, fue el paper. Y en la dirección negativa yo pongo voltajes y no tengo corriente. En teoría debería tener corriente cero, pero no es del todo cierto. La corriente tiende a un parámetro IS. ¿Okay? IS es una corriente muy pequeñita,
que normalmente se miden en nanoamperios o picoamperios o inclusive femtoamperios. Entonces por 10 a la menos 12, por 10 a la menos 14, 10 a la menos 15, que es una corriente de fuga muy pequeñita, pero que sí se puede medir. En los laboratorios hay instrumentos que se llaman femtoamperímetros, que miden así cantidades de femtoamperios. Pero sí es una curva completamente asimétrica, porque hacia la derecha tenemos corriente y hacia la izquierda casi no. Hacia la derecha podemos tener miliamperios o amperios de corriente, a la izquierda femtoamperios. Esto se llama un dispositivo no lineal porque conduce solo para un lado. Y porque es diferente de la ecuación de una línea recta que tenemos en una resistencia, por ejemplo, ¿verdad? En una resistencia sabemos que la corriente de una resistencia es 1 sobre R por el voltaje de una resistencia, que es la ley de Ohm, ¿verdad? Donde 1 sobre R es la pendiente de la ecuación lineal y la intersección con el eje Y, o con la intersección pasa por 0, 0. ¿Verdad? Este modelo requiere una exponencial. Entonces, podemos definir que hay 3 regiones de operación para un dispositivo como el diodo. Una se llama equilibrio, que es qué pasa si yo tengo el diodo solito y no le he conectado nada. Internamente el diodo, como está hecho de 2 materiales diferentes, es silicio P y silicio N, va a tener un movimiento en las bandas de energía, porque bueno, hay que recordar todos esos modelos. Y como es silicio N y silicio P, son 2 materiales diferentes que tienen los niveles de Fermi por otro lado, ¿verdad? Silicio N tenía el nivel de Fermi por encima o por debajo del intrínseco. Silicio N tenía el nivel de Fermi más arriba que el intrínseco, más cerca de la banda de conducción. Y el silicio P tenía el nivel de Fermi por debajo del nivel de Fermi intrínseco. Entonces, esos 2 materiales tienen que acomodarse para llegar a equilibrio. Y eso es lo que vamos a estudiar en equilibrio, el movimiento de las bandas de energía. Luego tenemos polarización reversa o polarización inversa, que es conectarle un voltaje aplicado menor que 0. El voltaje aplicado en el diodo siempre lo vamos a considerar en esta dirección, que es la dirección de polarización correcta. Polarizar un dispositivo significa ponerle un voltaje en cierta dirección, ¿verdad? Y entonces aquí lo estaríamos polarizando o le estaríamos aplicando un voltaje en la dirección positiva. Si VA es negativo, significa que está conectado al revés. Entonces aquí dice VA menor que 0, porque el voltaje aplicado es para acá, pero ven que la fuente tiene un valor, la fuente está al revés. Entonces ahí no conduce. Y en polarización directa vamos a asumir que la corriente ya está establecida y ponemos el diodo en la polarización correcta para que pueda conducir. Entonces son 3 posibles opciones. En cada uno se comporta diferente. Y entonces empezamos por el equilibrio cuando no le ponemos ningún voltaje. Podemos pensarlo en bandas y ya habíamos hablado un poco sobre bandas. Ahora más adelante vienen las bandas. Pero de manera descriptiva y por el otro modelo, que es el modelo de enlaces, uno puede ver qué es lo que sucede con los electrones y con los huecos y con los átomos que quedan directamente en el material. Entonces, bueno, esta página tiene mucho texto, pero podemos fijarnos en las figuras. Lo primero es que en esta imagen de la izquierda decimos tiempo 0. Vamos a suponer que estamos conectando un pedacito de silicio N con un pedacito de silicio P. Eso es lo que físicamente hay que hacer, hay que poner los 2 materiales juntos. El silicio N se caracteriza porque tiene una cantidad muy alta de electrones, ¿verdad? Entonces aquí abundan los electrones. ¿Esos electrones de dónde vienen? Vienen de los átomos dopantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de dopante me serviría para hacer un silicio N? Por ejemplo, el arsénico, ¿verdad? Era un dopante. O el fósforo. Eran átomos dopantes del grupo 5. Pero hay que recordar esos dopantes, ¿verdad? Esos electrones están asociados a un átomo dopante. Y del lado P yo tenía muchos huecos, que esos venían asociados a átomos dopantes de tipo P, como por ejemplo el boro, y el boro tenía ausencia de electrones, entonces ausencia de enlaces y por eso tenía muchos huecos.
Entonces, en un tiempo t igual a t1, ya después de que transcurrió un tiempo, lo que sucede es que por difusión algunos electrones se van a querer brincar a la derecha, porque hay un montón de electrones. Entonces, a la derecha no hay, y la ley de difusión dice que aquí hay un gradiente de concentración, porque hay un montón de electrones de un lado y del otro lado no. Y entonces estos electrones brincan a la derecha. ¿Dónde brincan? Uno podría decir que estos huecos también quieren moverse hacia la izquierda, ¿verdad? Pero digamos que con los electrones, el electrón que llega al silicio tipo P va a caer en un hueco, ¿verdad? Porque si aquí teníamos 3 enlaces, el cuarto electrón que llega cae en un hueco y lo tapa. El problema es que le estamos quitando electrones al silicio N, entonces el silicio N va a quedar positivo, porque está perdiendo electrones. Esa sí es carga eléctrica que empieza a aparecer, ¿verdad? Porque antes el material era neutro, por cada electrón había un átomo de fósforo que tenía la cantidad de protones para cancelar los electrones, pero ahora no, si yo le quito el electrón pasa al otro material. Y entonces quedan positivos los átomos donadores que se quedan ionizados. Estos donadores, estos bolitas, son fósforos, por ejemplo, ¿verdad? O los átomos dopantes. Pero ya esos fósforos quedaron con 4, no quedaron con 5. Por eso es que quedan positivos, porque si yo tengo un átomo de fósforo de este lado que tenía 1, 2, 3, 4 y le falta este porque me lo llevé para otro lado, este es un fósforo positivo. No, puede ser un fósforo. Entonces, eso es lo que está en estas bolitas. Son átomos de fósforo ionizados. Esos son cargas que no se pueden mover porque yo no puedo mover esos átomos. Son átomos muy pesados. Yo puedo mover un electroncillo, ¿verdad? Que el electrón es muy pequeño. Pero un átomo completo no lo puedo mover. Entonces, eso es carga que quedó ahí atravesada. Y del otro lado, estos son átomos dopantes de boro, por ejemplo. El átomo de boro tenía 1, 2, 3. Pero le pusimos un cuarto electrón y entonces el boro quedó cargado negativo. Fósforo positivo, boro negativo. Entonces todos estos son átomos de boro, por ejemplo, que quedaron negativos y ahí quedó esa carga. Esa carga no se puede mover tampoco, porque la única forma de mover esa carga sería devolver el átomo de boro a su estado natural, quitarle el electrón que ya le atravesamos y eso no lo podemos hacer en equilibrio. Entonces, una vez que se empiezan a pasar los electrones y se pasan más y se pasan más, aquí en un tiempo infinito, ¿verdad? Va a quedar una región que tiene un montón de átomos. Entonces aquí no teníamos, aquí se empezó a formar y aquí tenemos una región de cierto espesor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se pasan todos los electrones? ¿Verdad? Porque en teoría deberíamos llegar a concentraciones uniformes en todo el material si el proceso de difusión continuara sin ningún límite, ¿verdad? Y eso no es lo que parece que pasa en la figura, porque llega hasta un tiempo infinito y para. Lo que pasa es que estas cargas me dan un campo eléctrico, porque es un voltaje, y el campo eléctrico apunta de positivo a negativo. Entonces aquí hay un campo eléctrico E, ¿verdad? Y un electrón que esté aquí en medio, digamos este electrón, lo vamos a dibujar ahí, porque por alguna razón apareció ahí. ¿Para dónde se va a querer pasar? ¿Para la parte de la derecha o para la parte de la izquierda? Según la definición de campo eléctrico, los electrones viajan al contrario del campo eléctrico porque van buscando la terminal positiva y el positivo está a la izquierda. Entonces los electrones se intentan devolver. Ven que son dos procesos simultáneos porque lo primero que había era difusión. Difusión me pasa electrones a la derecha, pero después este voltaje me da arrastre y el arrastre intenta jalar los electrones de vuelta. Entonces hay una fuerza para la derecha y una fuerza para la izquierda y las dos están en equilibrio y eso es lo que detiene que todos los electrones se sigan pasando. Entonces no se pasan todos, se pasan solo los que están aquí cerquita del borde. Y me crean una región que se llama la región de agotamiento. La región de agotamiento, ¿qué es? La región de agotamiento es una región donde tenemos carga eléctrica, tenemos voltaje, pero no tenemos
ningún electrón libre y ningún hueco libre en la región de agotamiento, porque vean que a la izquierda hay electrones, a la derecha hay huecos, pero aquí en medio, ¿qué quedó? Aquí en medio quedaron átomos dopantes que quedaron cargados. Digamos, uno dibuja aquí la frontera y de este lado están los átomos dopantes. Este tenía que tener 5, quedó con 4, entonces quedó positivo. Este tenía que tener 5, quedó con 4, quedó positivo. Este también, positivo, positivo, positivo. Pero ahí no existe ningún electrón suelto y tampoco existe ningún hueco, porque a pesar de que ahí hay una carga positiva, esos no son huecos, porque no puede recibir electrones, ya tiene 4, ¿verdad? Entonces aquí no hay ningún electrón libre y tampoco hay ningún hueco libre. Podríamos decir que la concentración de electrones y de huecos libres ahí es 0. Y de este otro lado, este tenía que tener 3, pero le acomodamos uno extra, entonces quedó negativo. Este tenía que tener 3, pero tiene uno extra, quedó negativo. Y todos estos quedaron negativo, 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 pero también tienen 4 enlaces. Entonces tienen 4 enlaces, y no sobra ni falta nada, ¿verdad? La estructura atómica en esa región está toda balanceada y por lo tanto esa región está agotada de portadores. No tiene ni electrones ni huecos. Por lo tanto, la conductividad de esta región es 0, ¿verdad? Porque si no tiene ni electrones ni huecos, no puede conducir. Entonces, viendo que el diodo, solo por tener los dos materiales juntos, tiene internamente una región de agotamiento, que es una región por donde no pueden pasar electrones ni huecos, porque no tiene carga disponible. La pregunta es cómo hacemos para que conduzca en una dirección y cómo hacemos para que bloquee en la otra dirección. ¿Por qué es que pasa eso? ¿No? Todavía falta mucha explicación, pero la idea es que en equilibrio, solo por tener los dos materiales juntos, pasa esto, se crea un voltaje pequeñito. Ese voltaje ya lo habíamos empezado a calcular, ese voltaje se llama el potencial de contacto y teníamos una ecuacioncilla para eso, que era KT entre Q por el logaritmo natural de NA ND entre N cuadrado. La habíamos copiado, está en el formulario también y ahorita la volvemos a poner. Entonces, bueno, sí. Porque usted dice que el campo eléctrico va para Porque el campo eléctrico apunta siempre de positivo a negativo. Si yo tengo dos plaquitas, una es positiva y la otra es negativa, la dirección de las líneas de campo eléctrico siempre apunta de más a menos. Ajá. Y entonces el más está a la izquierda y el menos a la derecha. Ok. En esta página, esto es de otro libro que se llama el libro de Pedro Julián, Dispositivos Semiconductores, Principios y Modelos, viene una regla para calcular los potenciales del silicio dopado con respecto al silicio intrínseco. La idea es que si uno pega diferentes tipos de silicio, por ejemplo, silicio tipo P con silicio intrínseco, esta parte de la izquierda es silicio tipo P, entonces debería tener muchos huecos, y el silicio intrínseco tiene una cantidad intermedia. O de este lado, silicio N, que tiene muchos electrones. Entonces, ya lo estábamos viendo con los electrones. Si yo pongo electrones de este lado y los electrones empiezan a pasar, entonces esta línea dice F sub N a la D. Esta es la fuerza que me dan la difusión, porque los electrones se pasan para arriba. Eso me empieza a cargar el material de este lado. Entonces me crea este campo eléctrico. Sí se ve bien, ¿verdad? Y cuando se crea ese campo eléctrico me da corriente de arrastre en sentido contrario. Entonces, lo que dice la ley de potenciales relativos es que el voltaje se puede medir y se puede calcular. Si yo quiero calcular el voltaje de un silicio dopado con respecto al silicio intrínseco, la fórmula de ese potencial y esta función que se dice phi la habíamos usado para energías internas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La función de trabajo.
La función de trabajo era phi, pero eso es un voltaje, porque se mide, bueno, se mide en electron volts, que es energía. Pero yo puedo decir que si tengo 2 electron volts, es 2 voltios de potencial. Son parecidos. La letra phi la usamos para voltajes, pero adentro de los dispositivos. No ponemos voltios o la V de voltios porque voltaje es como para externo, como para una batería que le ponemos por fuera. Entonces potenciales internos se miden también en voltios, pero le ponemos la letra phi y se calcula como KT entre Q, que ya habíamos dicho que KT entre Q es el voltaje térmico por el logaritmo natural de N, que es la concentración de dopado del material que estamos poniendo con respecto al silicio intrínseco. Entonces esto es un potencial relativo al silicio intrínseco que tiene esta fórmula. Entonces la cuestión es que si yo tengo que calcular el voltaje, ¿verdad? Bueno, dijimos que este voltaje es potencial así. De un silicio que esté dopado con una concentración, no sé, de 10 a la 15, uno diría que esto es 26 milivoltios porque KT entre Q da 26 milivoltios a temperatura ambiente, ¿verdad? La constante de Boltzmann era 8.617 por 10 a la menos 5. La temperatura es de 300 y la carga del electrón podemos decir que es un electrón porque ya está en electron volts. Entonces esto me da 25.85, que es más o menos 26. ¿No? Multiplicado por el logaritmo natural de la concentración de dopado, por ejemplo, 10 a la 15 con respecto a 10 a la 10 que tiene el silicio intrínseco. Entonces, un silicio que esté dopado con 10 a la 15 con respecto al silicio intrínseco me da un potencial de 26 por 10 a la menos 3 multiplicado por el logaritmo natural de una fracción que sería 1 por 10 a la 15 entre, ya cuidado, le ponen 10 por 10, es nada más una vez, entonces 1 por 10 a la 10 son 0.3 voltios. Eso significa que si conectamos una piecita de silicio muy dopado, 10 a la 15, a una piecita de silicio intrínseco, tenemos ese voltaje, ¿verdad? Y si hacemos lo mismo del lado P, vamos a obtener lo mismo, nada más que del lado P yo tengo que calcular la concentración de electrones, porque la fórmula lo que lleva aquí arriba es N, ¿verdad? Entonces, si este lado yo tengo que Na es 10 a la 15, sabemos que N va a ser 10 a la 5. ¿Por qué? Por la ley de acción de masas, ¿verdad? Y entonces tendríamos que calcular que de ese lado la concentración de electrones es 10 a la 5. Entonces aquí me da un voltaje negativo, que es de menos 0.3 voltios. De este lado hasta este lado. Lo que sabemos oficialmente es que como los huecos pasan para arriba y los electrones están cayendo aquí, pues esto se carga negativo de este lado y se carga positivo del otro, ¿verdad? Pero el voltaje se mide desde el punto 1 hasta el punto 2 y eso es un voltaje negativo. Que esto sería phi, que es menos 0.3. Entonces, si yo me imagino que conecto silicio N con respecto a silicio P, lo que tendría que hacer es ver desde aquí para acá cuánto potencial hay y desde aquí para acá cuánto potencial hay, porque es silicio P con silicio N. Y al final, si dijimos, vamos a ver, el potencial de contacto sería el potencial del silicio N menos salud, el potencial del silicio P, teníamos que es KT entre Q por el logaritmo natural de N entre NI, esto es N en la región N, menos KT entre Q logaritmo natural de N en la región P entre NI, y al final esto de aquí es ND, esto de aquí es NI cuadrado entre NA, no, ¿cómo es? Ajá, NI cuadrado entre NA, y como los estoy restando, esto me da KT entre Q por el logaritmo natural de NA, ND entre NI cuadrado, que es la misma fórmula que ya habíamos visto antes. Entonces, esta página lo que dice es que existe un voltaje
que se puede calcular cuando conectamos un tipo de silicio dopado al silicio intrínseco, y esa regla se llama el potencial relativo. También se conoce como la regla de los 60 milivoltios si se usa un logaritmo de base 10. Entonces, con un logaritmo natural tenemos el voltaje térmico. Si hacemos un cambio de base en el logaritmo, podemos usar un logaritmo de base 10 y afuera quedan 60 milivoltios. Eso es porque el cambio de base de los logaritmos, ¿verdad? Yo puedo decir que el logaritmo en base de un número es igual al logaritmo en base 10 de ese número entre el logaritmo en base 10 de la base, ¿verdad? Y esto de aquí con el 26 milivoltios me da 60, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es poner 26 milis entre el logaritmo de base 10 de la constante E. ¿Cómo pongo la E? Es 2.7172. Es alfa y por 10 a la X. Alfa, sí, ya la vi. Muchas gracias. Sí, porque iba a poner esta E a la 1, le iba a poner 1. Entonces, son 60, ¿verdad? 59,86 milis. De ahí es de donde sale la regla de los 60. Esta de abajo se usa de manera más interpretativa, digo, no sé, tiene un sentido más directo, porque lo que dice es, si usted tiene un logaritmo en base 10, uno se imagina factores que van de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un material que está 10 veces más dopado que Ni, eso es una década. Por ejemplo, que N sea 10 a la 11. Usted va a tener 60 milivoltios de voltaje. Si usted tiene un silicio que está dopado con 10 a la 12, con respecto a Ni va a tener 120. Si está dopado con 10 a la 13, va a tener 180. Si está dopado con 10 a la 14, son 240. Y 10 a la 15, que fue el que hicimos, son 300, ¿verdad? Porque son 5 décadas. Entonces, cada factor de 10 le da a usted 60 milivoltios extra, ¿verdad? Y entonces un silicio que está dopado con 10 a la 17, ¿cuántos milivoltios tiene? Son 7 décadas, 7 por 6, 42, son 420 milivoltios. ¿Verdad? Cada factor de 10 me da 60 milivoltios más de potencial. ¿Ok? Bueno, de vuelta entonces a nuestro diodo. El diodo internamente tiene que tener concentraciones de electrones y de huecos de los dos lados. Toda esta parte es para demostrar la fórmula que acabamos de copiar. Entonces vamos como hacia lo mismo. Pero la idea es que nos imaginemos, si conectamos el silicio N y el silicio P, internamente las concentraciones de electrones y huecos de los dos lados van a ser distintas. Porque bueno, imaginémonos que están sueltos los materiales. Entonces el silicio N solito tiene cierta cantidad de electrones, tiene un montón de electrones. Pero también tiene unos poquitos huecos. Entonces dentro del silicio N vamos a decir que los electrones del lado N y los huecos del lado N los vamos a poner con un subíndice para decir que la letra principal son los electrones o los huecos y la letra de abajo es de qué lado están, ¿verdad? Si yo tengo otro silicio y este silicio es de tipo P, este silicio va a tener una concentración de electrones del lado P y una concentración de huecos del lado P. ¿Y cómo calculamos esas? Con la ley de acción de masas, ¿verdad? Hay que saber de cuál es el dopado de cada uno de los lados, qué es lo que viene aquí abajo en la figura. Entonces lo que sucede es que como los electrones del lado izquierdo son un montón, tienen que tener poquitos huecos, ¿verdad? Y del otro lado tengo muchos huecos y poquitos electrones. La cuestión es que cuando conecto los dos materiales, la concentración tiene que ser ir decreciendo de manera continua. Y este doblamiento uno también lo puede relacionar con los niveles de bandas de energías y todo eso, ¿verdad? Lo que tenemos son curvas de concentración o perfiles de concentración adentro del dispositivo cuando ya están en contacto. Entonces quedan más o menos así. Entonces hay un ejemplo porque se vuelve muy teórico. Yo sé que es muy abstracto.
Dice, una unión de silicio PN tiene concentraciones dopantes de Na 10 a la 16 y Na5 por 10 a la 15. Determine la concentración de portadores mayoritarios y minoritarios a ambos lados de la unión. Los portadores mayoritarios y minoritarios eran los electrones y los huecos, o al revés, los huecos y los electrones, dependiendo de cuáles son los que abundan en el tipo de silicio que estamos. Entonces, en silicio N, los mayoritarios son los electrones. Y en silicio P, los mayoritarios son los huecos. Y luego calcule los potenciales Φn y Φp, que son potenciales relativos con respecto al silicio intrínseco. Yo sé que el dispositivo aquí no tiene silicio intrínseco en ningún lado, es solo silicio N con silicio P, pero vamos a calcular los voltajes relativos con el intrínseco y después los restamos para sacar el potencial de contacto, que en este caso le dicen FIB, pero es lo mismo que VBI. La cuestión es que en diodos de silicio, en la reacción de los libros acostumbran a usar este potencial FIB, pero no es la barrera Schottky, ¿verdad? Porque el diodo de silicio no tiene barrera Schottky. FIB para un diodo metal semiconductor sí era la barrera Schottky. Pero hablar de FIB y de VBI es, en este caso hay que interpretar que es lo mismo, que el potencial de contacto es el voltaje que andamos tratando de calcular, porque estos diodos no tienen barrera Schottky. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tendríamos que calcular, bueno, la solución está por aquí. Pero bueno, son demasiados números, entonces vamos a explicarla poquito a poco. Lo primero es que de cada lado, por ejemplo, del lado P, yo puedo calcular electrones y huecos, ¿verdad? Entonces, del lado P, que tengo 10 a la 16, vamos a decir que P en el lado P es igual a Na, ¿verdad? Esos son 10 a la 16 huecos en el lado P. Y la concentración de electrones en ese lado tiene que cumplir la ley de acción de masas. Es Ni cuadrado entre P del lado P. Serían 10 a la 10 al cuadrado entre 10 a la 16 son 10 a la 4. Entonces el lado P tiene 10 a la 16 huecos, 10 a la 4 electrones libres. Y aquí a la derecha, el lado P es este de la izquierda, y el lado N es este de la derecha, y el diodo se llama diodo de unión PN y se pone en ese orden porque P lo ponemos como normalmente los libros del lado izquierdo. Al final uno decide de qué lado conecta el diodo, pero el lado P está a la izquierda. Entonces tengo 10 a la 16 huecos, 10 a la 4 electrones, y esto es que la concentración es el eje Y. Entonces ponemos aquí un nivel y aquí otro nivel. Del lado N habría que hacer lo mismo. Esto ya debería ser más rápido, ¿verdad? Porque ya es materia que vimos hace ratillo. N sub N sería la cantidad de electrones, que es Nd del lado N, son 5 por 10 a la 15. Y la cantidad de huecos es Ni cuadrado entre N sub N, que es 10 a la 10 al cuadrado, entre 5 por 10 a la 15, me da 2 por 10 a la 4. Entonces los dibujamos aquí. 5 por 10 a la 15 es un poquito menos que 10 a la 16 y 2 por 10 a la 4 es un poquito más que 1 por 10 a la 4. Entonces está medio exagerado, pero se ve que sí tenemos como una gradita. Y entonces del lado izquierdo y del lado derecho va a haber potenciales con respecto al centro, porque en el centro vamos a suponer, igual que como hicimos en las páginas pasadas, que había un bloquecito de silicio intrínseco. Yo sé que aquí no hay, pero uno puede sacar voltaje con respecto al intrínseco y después intrínseco con respecto al otro lado sacamos otro voltaje, los restamos y eso me da el potencial. Entonces el potencial del lado P es N sub P entre Ni, que es la cantidad de electrones, porque la fórmula lleva electrones, ¿verdad? Entonces hacemos 26 milis por 10 a la 4 entre 10 a la 10. Eso da menos 359 milivoltios porque es silicio P. Sabíamos que en silicio P el potencial iba a ser negativo. Y en silicio N es la misma fórmula con los electrones del lado N, entonces serían N sub N, que serían 5 por 10 a la 15 entre 10 a la 10, 341. Los restamos y eso da 0.7. Ese 0.7
es el voltaje de un diodo. Y para estos valores de concentraciones está diseñado de que calce en 0.7. Entonces les mencionaba, creo, no sé si era ustedes, que las fábricas ajustan este voltaje a 0.7 siempre. El estándar es que todos los diodos de silicio tengan 0.7 internamente. Y entonces uno tiene ahí una cajita con un montón de diodos y se va a un tester y trata de medirle el voltaje y todos deberían calzar, ¿verdad? Los multímetros tienen un modo de medición de diodos. Entonces, uno puede poner, por ejemplo, uno puede poner el multímetro en la configuración aquí de medidor de diodo, no sé si se ve, pero tiene como un diodito aquí, y le conectamos el ánodo a la positiva y el cátodo a la negativa y tenemos que medir 0.7. No siempre mide 0.7, pueden medir ahí diferencias, pero debería estar ajustado en la fábrica para que dé 0.7 y ese multímetro mide específicamente el potencial interno. Y cuando lo conectamos al revés, debería dar open loop o lazo abierto, porque la corriente es despreciable. Entonces, él debería medir que no hay nada conectado, porque está conectado al revés. Así podemos probar diodos y podemos medir los voltajes directamente. Entonces no hace falta tanta matemática, ¿verdad?, para el laboratorio, sino que uno agarra el multímetro y ya con el multímetro sabe cuál es el voltaje interno. Se puede buscar cualquiera de las dos fórmulas de la de 60 y por ahora. ¿Qué cosa? Ah, las fórmulas, sí. En realidad esas son para mencionar que el silicio dopado tiene un voltaje con respecto al intrínseco. Pero la fórmula que usamos ya, la fórmula de diodos es la que tiene las dos juntas. Cuando las restamos, esta última ecuación es la importante. Está aquí. Y es tan importante que está en el formulario. Entonces voy a ir a buscar el formulario. Aquí en el TEC Digital, en activos, documentos, formulario. Tengo aquí a la derecha está el potencial de contacto de la junta PN y sería una sola fórmula. Sabemos que la demostración es que cada lado del silicio está cargado a un potencial. Ajá. Entonces, bueno, ya dijimos que los diodos de silicio tienen 0.7. Los diodos de germanio tienen germanio de un lado y germanio del otro. Los diodos de germanio se ajustan para 0.3 voltios. Entonces, la mayoría de diodos de germanio tienen un voltaje más pequeño y eso significa que es más fácil encenderlos, porque este 0.7 es un voltaje que está bloqueando la conducción. Ahora dijimos que en equilibrio, un diodo en equilibrio tiene este voltaje y es una zona ahí cargada que me está bloqueando. Entonces, esto es un potencial de barrera, un potencial de bloqueo que tengo que aplicar para poder hacer que el diodo empiece a conducir. Aquí está la demostración de que cuando yo resto las fórmulas, ¿verdad?, por propiedades de logaritmos, tengo que ir sustituyendo la ley de acción de masas, derivo esta, pero ya la habíamos visto también antes, entonces es solo la demostración. Y este otro problema es nada más como sustituyan la fórmula. Dice, una unión PN de silicio presenta estas concentraciones de dopantes, calcula el potencial de contacto en un solo paso, porque el pasado lo hicimos con los potenciales relativos. Entonces aquí sería cuestión de ir y sustituir en las fórmulas, ¿verdad? Y hacemos KT entre Q por el logaritmo de la cuestión. Entonces para esta tendríamos que poner KT entre Q, que vamos a ponerle 26. Le ponemos 26, aunque el número correcto sea 25.85, porque la temperatura en ninguna parte del mundo es de 300 Kelvin exactos, ¿verdad? Depende hasta de la hora del día. Aquí está fresquito hoy, pero no son 300 Kelvin, ¿verdad? Es muy difícil que dé 300 Kelvin. Y entonces 26 milivoltios es a 300 Kelvin, que son como 26 grados Celsius. Muchos simuladores usan 25 Celsius como la temperatura ambiente de referencia. Pero sí, la temperatura desajusta esto. Y vamos a poner
el logaritmo natural y aquí ponemos una fracción. Entonces tendríamos que poner NA 1 por 10 a la 16. Esto es importante, ¿verdad? Porque un punto de falla es que normalmente ponen 10 a la 16 y eso no es cierto, eso es 10 a la 17. Porque es 10 por 10 a la 16. Entonces es 1 por 10 a la 16. O si no quieren enredarse mucho también, ustedes ponen 10 y le ponen el exponente. 10 a la 16. Y el otro sería 5 por 10 a la 15. No, un segundo. Es NA, de NA, 5 por 10 a la 15, entre NI cuadrado. Entonces abajo va 10 a la 10 al cuadrado. Ahí está, punto 7 otra vez. Mira, entonces eso es como uso ahí de la calcu, porque a veces a uno le traiciona la calculadora. Pero todo bien. Mira, está sencilla porque solo sustituyen la fórmula. La mayoría de diodos de silicio tiene ese voltaje. Y en diodos de germanio la cuestión es que uno puede usar dopados parecidos, pero abajo la concentración intrínseca del germanio es diferente, ¿verdad? Entonces si uno hiciera germanio, la concentración intrínseca de germanio es 2 por 10 a la 13. Esa constante creo que está en el formulario en alguna parte. Que para el germanio, aquí en la parte de germanio, concentración intrínseca en silicio es 10 a la 10, en germanio es 2 por 10 a la 13. El germanio tiene más electrones libres y si solo cambiamos el material me da 0.3 con los mismos dopados. ¿Verdad? Entonces los diodos de germanio tienen un voltaje más pequeño. Sobre las bandas, el modelo de bandas lo vimos porque muchos dispositivos se caracterizan con el modelo de bandas de energía. De hecho, eso uno se lo puede hacer hasta los transistores más avanzados que uno tenga y es una forma de explicar cómo es que fluyen internamente los portadores. Entonces, es parte del curso y lo vamos a revisar un poquito. No es tan detallado como todo lo que ya hicimos antes, nada más vamos a poner las bandas por separado, después las vamos a juntar y vamos a medir los voltajes. Entonces, lo importante es que dibujemos el diagrama de bandas de energía para el silicio tipo P, que tiene el nivel de Fermi por debajo, y el diagrama de bandas para silicio tipo N, que tiene el nivel de Fermi por encima del nivel intrínseco. Cuando los unimos, los niveles de Fermi se van a alinear, entonces vamos a tener que subir el silicio P y bajar el silicio N, y entonces me va a quedar un voltaje. Habíamos dicho que el voltaje tenía el signo del movimiento de las bandas. Si este lado está subiendo, va a quedar con un voltaje negativo, porque hacia arriba es un aumento en la energía. El diagrama de bandas tiene energías más grandes hacia arriba, pero está definido para electrones, entonces los electrones tienen signo contrario en los voltajes. Entonces hacia arriba la energía, estamos moviendo las bandas para arriba, el voltaje es más negativo, y hacia abajo el voltaje es positivo. Y eso coincide con lo que estábamos viendo la vez pasada, de que si tengo silicio P y silicio N, a ver, es que no me calza, porque teníamos, es que está aquí están al revés, ¿verdad? Tenemos el silicio N del lado izquierdo y el silicio P del lado derecho, por eso es que confunde, porque hay que, si uno dice unión P, N, hay que dibujar la P a la izquierda, la N a la derecha. No, entonces está bien, me queda silicio P, silicio N, queda cargado negativo de este lado y cargado positivo de este lado. Entonces sí está bien, es nada más que el dibujito está al revés, ¿verdad? Pero la región N queda cargada positiva y la región P queda cargada negativa y esto coincide con el diagrama. Entonces, la diferencia o cuánto se tienen que doblar las bandas al final va a ser esta distancia, ¿verdad?
Y la puedo sacar con las funciones de trabajo, porque si desde aquí hasta aquí está la función de trabajo del silicio P y desde aquí hasta aquí está la función de trabajo del silicio N, yo resto las funciones de trabajo y obtengo la gradita, que la gradita es el voltaje. Entonces otra forma de calcular VBI era restar las funciones de trabajo. Que las funciones de trabajo no son lo mismo que los potenciales internos que estábamos sacando la vez pasada. Esos potenciales internos son este potencial y este potencial. Que es que ahí es donde se me va a hacer una confusión. Después los voy a confundir. Porque habíamos dicho que había potenciales relativos. Por ejemplo, aquí teníamos phi P y phi N. Ese phi P y ese phi N no son las funciones de trabajo. Ese phi P y phi N pongámosle que esta es la función de trabajo del silicio P y esta es la función de trabajo, la W de work de silicio N. Esto de aquí era phi P y esto de aquí era phi N. Phi P y phi N es la diferencia del nivel de Fermi con respecto al intrínseco porque eran potenciales relativos con respecto al intrínseco. Entonces las formulillas que teníamos antes de phi P y phi N son los pedacitos esos. Entonces yo puedo sumar, bueno, restar phi N y phi P o puedo restar las funciones de trabajo. Y debería darme lo mismo. ¿Verdad? Eso es porque si uno está haciendo mucho bandas y calculó las funciones de trabajo primero, pues es más fácil restar las funciones de trabajo. O si estamos sacando los potenciales internos, son estos dos, también podemos restar los potenciales internos y eso sería diferencia potencial porque es desde arriba hasta abajo. Toda la parte electrostática teníamos ecuaciones, ¿verdad? Para decir la forma que tenía el potencial, la forma que tenía el campo eléctrico, la forma que tenía la densidad de carga, que eran fórmulas fijas, conocidas, pero esas no las usamos mucho para hacer como ejercicios numéricos. Y entonces, bueno, recordando un poco, si tenemos un diagrama de bandas de energía, el voltaje va a ser el espejo de la banda de conducción. Entonces uno toma la banda de conducción, le da vuelta y entonces aquí cualitativamente, como en la forma, ¿verdad? Empezamos en cero y tenemos una gradita para arriba porque la energía bajó, entonces el potencial tiene que subir. Y ahí tenemos una gradita de potencial, es un voltaje. El campo eléctrico era la derivada de la banda de conducción y entonces aquí vemos que tiene siempre es negativo porque la pendiente va para abajo, pero tiene dos formas diferentes, ¿verdad? Porque la derivada sería máxima justo aquí en el punto del centro. Y en el último, de acuerdo con la ecuación de Poisson, teníamos una densidad de carga. Entonces sabemos que la carga iba a estar asociada de un lado y del otro y vamos a tener un poquito positivo y un poquito negativo a ambos lados. Pero esto es más como cualitativo, ¿verdad? Y el espacio de la región de agotamiento con un diodo en equilibrio, el ancho de la región de agotamiento en centímetros se calcula con esta otra ecuación. Esa es como del libro. Bueno, tenemos el ancho de la región en el ancho de la región P y el ancho de toda la región total. Se calcula con estas fórmulas. Entonces eso sería como de ir y sustituir. Dice que ese es el ancho de la región de agotamiento en centímetros y tendríamos que calcularlo para un diodo. No viene un ejercicio. Pero con el diodo que estábamos sacando, ¿verdad? Uno podría decir cuál es el ancho de la región de agotamiento del diodo, de los diodos de las páginas pasadas. Entonces habría que ir y sustituir aquí todas las cuestiones, ¿verdad? Y podemos poner raíz de 2 veces. El epsilon sub 0 es la permitividad del vacío. Lo necesito en centímetros. Entonces, en la calculadora hay una tecla, esta a ver. Segundo. La de constantes, shift constantes. Entonces hay constantes universales, por ejemplo, y aquí está epsilon sub 0. Lo que pasa es que este epsilon sub 0 está en metros. Es 8.854 por 10 a la menos 14 faradios entre metro. Entonces, para convertirlo a centímetros, vamos a usar la del formulario. Dice que
permitividad del vacío es, no, perdón, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios entre metro. Entonces, si la quiero poner en centímetros, tendría que pasar eso a centímetros. Y entonces vamos a poner 8.854 por 10 a la menos 14 faradios entre centímetro. Un metro son 100 centímetros. Y siguiendo la fórmula, vamos a poner epsilon R, que es el epsilon relativo del silicio, que creo que era 3.9. Voy a buscarlo. Aquí, permitividad relativa del silicio 11.7. La de 3.9 es la del dióxido de silicio. Pero bueno, esta es la del silicio. Después de esta hay que poner, saquemos XB de una vez, el potencial de contacto, que es 0.7, entre la carga del electrón, que es 1.602 por 10 a la menos 19. Esa sí la hubiéramos puesto directamente de la calculadora, entonces se puede poner shift constante universal, la carga del electrón, no está aquí, universal electromagnética 3, esa es la carga del electrón, por paréntesis 1 entre nd, que era 5 10 a la 15 más 1 entre nd, que son 1 por 10 a la 16. Eso me da 5.21 por 10 a la menos 5 centímetros. ¿Verdad? Importante es entonces que el epsilon sub 0 es 8.854 por 10 a la menos 14 faradios entre centímetro, y no es la que trae la calculadora porque la calculadora está en faradios entre metro. Y esto de centímetros a micrómetros, ¿verdad? Habría que pasarlo. Un centímetro tiene 10 milímetros, tiene 10 a la 4 micrómetros. Y entonces son 0.521 micrómetros. Creo que sí. Que es el ancho de esa región, ¿verdad? Uno se imagina el diodito y el diodo mide ahí, no sé, 5 milímetros, ¿verdad? El chonchito este. Ese diodo mide 5 milímetros. En la mitad está la unión. Y la unión, el tamaño de la región de agotamiento en equilibrio es de medio micrómetro. Es casi nada. Es muy pequeñita la distancia. Entonces casi que es un efecto ahí superficial en el contacto. Ok, todo eso es en equilibrio. Voy a guardar esto para después compartirles con todas las marquitas que hago. En polarización directa y en polarización reversa, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, si yo aplico voltaje en la dirección correcta y quiero hacer fluir corriente, en la polarización directa lo que pasa es que yo tengo la terminal negativa conectada al lado N, entonces yo voy a estar metiendo electrones nuevos al lado N. Eso me da un electrón más, ¿verdad? Que me disminuye un poquito el tamaño de la región de agotamiento, porque entonces ese electrón puede cancelar uno de estos, por ejemplo. Y entonces ese electrón puede pasarse al lado derecho por difusión. La idea es que cada electrón que entre nuevo me hace la región de agotamiento un poquito más pequeña, y entonces me da chance para que se brinque un electrón nuevo, porque al final estaban en equilibrio, ¿verdad? Pero podemos saltar un electrón más porque la región de agotamiento se encogió un poquito. Entonces cada electrón nuevo que entre se va a pasar a la derecha, y del lado derecho yo no puedo sacar huecos por el cable, yo saco electrones. Entonces, para sacar un electrón yo tengo que arrancárselo a un átomo de silicio de este lado, ¿verdad? Y entonces aquí va a quedar el hueco del electrón que le estamos arrancando. Este hueco también se va a empezar a mover,
¿verdad? Lo que pasa es que el hueco se mueve al revés de la dirección de los electrones, entonces ese hueco se va a empezar a mover para la izquierda. Lo que sucede es que los electrones en el silicio N se mueven hacia la derecha y los huecos en el silicio P se mueven hacia la izquierda y todos van moviéndose como hacia el centro, ¿verdad? Entonces, cada vez que un electrón se pasa a la derecha, cancela el hueco que viene del otro lado, pero yo tengo electrones nuevos aquí en este lado, que son electrones que acabo de meter, y tengo huecos nuevos que estoy creando del lado contrario. Entonces yo creo electrones y creo huecos y los dos se van moviendo hacia el centro y en el centro se destruyen, porque en el centro el electrón que se brinca cae en el hueco y se destruyen los dos. Entonces yo estoy creando portadores en los extremos y se mueven hacia la izquierda y en el centro se cancelan. Sí, sí, ¿verdad? Entonces ese movimiento puede ser sostenido en el tiempo, porque por cada electrón nuevo y por cada hueco nuevo que se creen, yo voy a tener corrientes. Y al final la corriente total, toda la corriente de huecos de este lado va para allá, y toda la corriente de electrones de este lado va para allá, y por el cable yo estoy viendo movimiento de electrones. Entonces el cable tiene un movimiento continuo de electrones, y adentro del material tengo movimiento de portadores. Polarización directa, la corriente es proporcional a la exponencial del voltaje. Esta es la ecuación de Shockley. Dijimos que VT es el voltaje térmico, que son 26 milivoltios, y la constante IS que tiene al frente tiene un montón de constantes físicas. Normalmente no calculamos todo esto, pero sí hacemos como analogías, o estudiamos lo más importante. IS es esta constante que va aquí al frente, depende del área transversal del diodo. Entonces, entre más grande el diodo, más grande es la corriente de fuga. Y lo demás es la carga, la concentración intrínseca de portadores. dN y dP son los coeficientes de difusión de los electrones y los huecos, que los habíamos visto cuando vimos arrastre y difusión. NaN son las concentraciones de dopado, y Ln y Lp son longitudes de difusión que se miden en centímetros también, que dependen del material. Pero lo más importante aquí es que IS es proporcional al área, y eso lo usamos también para hacer diseño de circuitos integrados ya después cuando avancen varios cursos. Y los de computadores creo que no, pero los de electrónica después van a hacer diseño de chips. Una parte del diseño analógico tiene que ver con cómo manipular estas ecuaciones para hacer dispositivos personalizados, y entonces con el área del dispositivo no puede cambiar esta constante, ¿verdad? Casi que cuando hacemos circuitos integrados, el área del dispositivo es algo que podemos controlar fácilmente. Aquí hay una simulación que, bueno, en este curso que vamos a ver si hacemos algunas tareas de SPICE más adelante. Y entonces una versión de SPICE que es gratuita y que se puede usar y que tiene bastante precisión es LT-SPICE. En LT-SPICE lo que tenemos es como un esquemático, entonces uno pone fuente y diodo. En el laboratorio no lo haríamos así, porque podríamos quemar el diodo si se nos va la mano con el voltaje de la fuente. Entonces habría que atravesarle alguna resistencia, ¿verdad? Si ven esto en algún instructivo de laboratorio, también tiene una resistencia, y uno podría medir voltaje en la resistencia para medir la corriente de manera indirecta, y voltaje en el diodo, y así graficar la curva. Pero bueno, por ahí hay instructivos de laboratorio. En este caso, como es teórico, ponemos la fuente directamente al diodo y hacemos un barrido. Este comando DC es un barrido de la fuente DCD, que sería VD. Dice que VD va de 0 hasta 1 en intervalos de 0.01. Sí se ve que antes de 0.6 la corriente es despreciable, porque no está encendido. Y después de 0.6 ya tenemos corriente de manera exponencial, y esto sí es una exponencial, es la función matemática, ¿verdad? Normalmente es 0.7, para este es 0.6 por cuestiones ahí de fabricación del diodo, ¿verdad? Pero se ve la curvita. Cuando estamos en directa, como sabemos que el diodo va a tener corriente, muchas veces lo que queremos es usar el diodo en circuitos y hacer circuitos que funcionen para algo.
al principio vamos a hacer circuitos muy teóricos como este, ¿verdad? Pues eso es una fuente con un diodo y una resistencia y eso pues solo sirve para estudiarlo porque no tiene como un uso práctico. Después vamos a ver circuitos que sí tienen una función, por ejemplo un cargador de baterías o un cargador de celular. Uno conecta ahí el cargador, ¿verdad? El cuadrito, y el cuadrito carga un celular y podemos diseñar todas esas cosas con diodos. Que bueno, es que la electrónica va muy rápido, entonces ya no son diodos lo que llevan, ahora tienen que llevar el curso de electrónica de potencia. Pero bueno, la cuestión es que inicialmente uno puede hacer un cargador de teléfonos con puros diodos y sí funciona. De momento vamos a poner una fuente de CD, una resistencia de un diodo y queremos sacar cuál es la corriente de ese circuito. ¿Cuál es el problema? El problema es que el diodo es un elemento no lineal. Y bueno, la otra clase vamos a ver algunos modelos más simplificados. Por ahora el modelo que tenemos para la corriente y el voltaje del diodo es la ecuación de Shockley. Entonces, bueno, después vienen todos los pasos. Pasemos aquí a la siguiente. Lo que tenemos que hacer, o lo que podríamos hacer, es una malla. Y de la malla poner todos los voltajes que están en ese lazo, ¿verdad? Entonces vamos a poner negativo Vx porque estamos entrando por el menos. Positivo VR1 porque el voltaje de una resistencia tiene la misma dirección que la corriente que pase por la resistencia. Salud. Y positivo el voltaje del diodo porque también entramos por el positivo del diodo. Entonces esas tres cosas suman 0, ¿verdad? La tensión en la resistencia es corriente por resistencia y la corriente es la corriente del diodo también porque es un circuito serie. Entonces corriente del diodo o corriente de resistencia es lo mismo y entonces esta es una ecuación de dos variables porque tiene corriente y voltaje, ¿verdad? Si tengo dos variables necesito otra ecuación para resolver y la otra ecuación es la del diodo. Entonces usamos esta como segunda ecuación y hacemos un sistema de dos ecuaciones. Es un sistema no lineal, ¿verdad? Entonces, algebraicamente está bien, porque tengo una malla que me da esta ecuación. Podríamos decir que ID es Y, que es la que andamos buscando, y podríamos expresar Y en función de X, ¿verdad? Entonces habría que darle la vuelta a esta ecuación 1 y decir que ID es igual a Vx menos Vd entre R1. Y esta es la ecuación Y en función de X. Y esta también tiene Y y también tiene X. Pero ahí está el sistema de dos ecuaciones. Entonces la idea es cómo resolver dos ecuaciones no lineales, porque, ¿verdad? Si fueran ecuaciones lineales uno despeja una variable, la sustituye en la otra y hace toda el álgebra. Pero aquí vamos a llegar a un punto donde ya no se puede despejar, porque digamos que yo iguale las ecuaciones. Como las dos son de ID, me va a quedar una fracción y del lado derecho una exponencial. Yo no puedo despejar VD porque del lado izquierdo lo tengo suelto y del lado derecho lo tengo una exponencial arriba. Entonces, si quiero aplicar el logaritmo natural de los dos lados, se me cancela la exponencial, pero me queda un logaritmo. Y yo no puedo despejar VD. Entonces, con pura álgebra, llegamos a un punto donde no podemos seguir. Y entonces hay algunos métodos para resolver esta cuestión. Pero sí se ve que una ecuación viene del circuito, que es una ecuación lineal, más o menos. La pendiente de esta ecuación lineal es negativa. Entonces yo la podría graficar. Vamos a asociarlo con el método gráfico de una vez. Es que hay libros donde viene como un método gráfico. Entonces, la ecuación del circuito es una ecuación que es como negativa. Tiene pendiente negativa. Y la otra ecuación es la exponencial, que la exponencial empieza para allá. Entonces, queremos este punto, que es la intersección de las dos, que me va a dar un voltaje y una corriente. Porque si esto es ID y esto es VD, esto sería el voltaje final de este circuito que le vamos a poner Q y a este ID Q. La lógica detrás de la Q es el término oficial para el punto de operación o para la solución del circuito. Si uno simula este circuito, la respuesta es el punto de operación, que también se le llama el punto Q, que viene de una palabra rarísima que se llama quiescente o no sé ni cómo se pronuncia, pero la definición de esa palabra en la RAE es que es, ni siquiera dice que es un punto, es que es algo que está quieto pudiendo tener movimiento.
es una definición medio mística. Está quieto pudiendo tener movimiento, porque la idea es que este punto está aquí, pero uno lo podría haber puesto en otro lado. Y también tiene que ver con corriente alterna después, porque uno puede poner ahí una superposición de señales de corriente alterna y entonces ese punto es fijo, aunque por las señales de seda todavía está en movimiento. Entonces, el punto Q, el punto de operación, es la solución de este sistema de ecuaciones. Y es nada más un nombre que se le da, es el punto quiescente, no sé cómo se dice. El punto de operación. Ok, entonces, en un ejemplo, bueno, aquí el ejemplo dice, tal vez que no lo leí, solo empecé a hacer ecuaciones. El ejemplo dice, determina la corriente que fluye por el circuito para un voltaje de alimentación de 3 voltios usando el módulo exponencial con un diodo que tiene IS 1 por 10 a la menos 16 a temperatura ambiente con 26 milivoltios de voltaje térmico. Entonces, tengo las dos ecuaciones y tengo que resolverlas. Una forma, pensé que venía al revés, una forma es igualarlas, ponerle todos los números y meterlo en MATLAB. Pero en el examen no hay MATLAB, entonces también podemos hacer lo mismo con la cálculo. Ya creo que les habían o no les había enseñado a resolver por el método Shift-Solve ecuaciones, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, y hoy que tengo esta cálculo, que bajé por ahí, es poner 3 menos y ponemos alfa X. Si están con las cálculos más modernas, hay que meterse a un modo de solución de ecuaciones desde el menú principal, ¿verdad? Y creo que hay que tenerla sin ponerla en números complejos, ¿verdad? Entonces, si quieren resetearla, nada más le dan Shift, Reset y 3, igual. Entonces, ponemos 3 menos la variable, ponemos alfa X, que yo creo que sí sirve esta misma X, la de la esquina también. 3 menos X entre un K. Y después ponemos alfa igual, y vamos a poner 1 por 10 a la menos 16 por paréntesis la exponencial de una fracción. La fracción es x entre VT, que VT son 26 milis, menos 1. Ese menos 1 la mayoría del tiempo se puede omitir, porque si uno distribuye este paréntesis, lo que está a la izquierda da miliamperios y lo que está a la derecha es 10 a la menos 16. Entonces, a miliamperios restarle femtoamperios es como no quitarle nada, y por eso este menos 1 la mayoría de veces se desprecia. No le puedo dar igual porque la X está indefinida, entonces le voy a dar Shift, resolver. Y importante es que esto me está preguntando el valor inicial de X, ¿verdad? Entonces, yo sé que X es el voltaje y tiene que andar alrededor de 0.7, entonces voy a poner que el algoritmo empieza a resolver con 0.7, porque sé que por ahí anda. Este valor inicial no es tan importante en este momento porque esta ecuación solo tiene una solución, entonces no importa dónde uno la empiece, la calculadora sí es bastante buena para encontrar la respuesta. Pero hay ecuaciones que tienen varias soluciones, entonces uno le pone el valor inicial más cercano a la solución que uno ande buscando. Por ejemplo, una cuadrática, hay que ponerle un valor inicial que esté cerquita de la solución que uno quiere. Obviamente uno quiere las dos, pero el método algebraico que hace esto internamente es de aproximaciones numéricas. Hay un curso de métodos numéricos que van a llegar después, creo. Y el curso de métodos numéricos es hacer la programa de estas calculadoras por dentro. Entonces ustedes van a programar cómo es que piensa la calculadora. Aquí le damos enter, y me dice que el resultado, la respuesta es de 0,798 voltios con un error de 0. Esto que está aquí, L menos R, es el porcentaje de error. Bueno, creo que no es porcentaje, creo que es error absoluto. O error ya después de las iteraciones. Entonces, esta sería la respuesta. Dice que son 798,79 milivoltios. Y si quiero la corriente, agarro esta solución y la sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones de arriba. Entonces podría tomar estos voltios y meterlos aquí en la ecuación de Shockley y me da 2.2 miliamperios. Esa es la corriente de ese circuito. Y como es un circuito serie, no hay otra forma de calcularlo. Entonces ven en dónde estamos usando la ecuación del diodo y la ecuación de la malla del circuito. Que para resistencias es más fácil porque pues son la ley de Ohm, ¿verdad? La segunda ecuación es la ley de Ohm. Entonces uno pues trabaja ya más fácil
pero con esto no es tan diferente. Es hacer sistemas de ecuaciones y resolver con el modelo del DIO. Ahí está la solución en MATLAB, por si quieren ahí después usar comandos. Hay un comando que es vpasolve, que es el comando del solucionador numérico, que es este mismo método. Tiene un valor inicial, aquí uno no se lo pone, pero tiene un valor inicial y calcula. Pensé que venía la solución iterativa, pero bueno, que dicha que no. Es que hay una forma para hacer el procedimiento sin usar este tipo de calculadoras, porque antes no era común tener calculadoras tan poderosas. Entonces, lo que uno puede hacer es decir que con esta ecuación de arriba a VD le vamos a poner un voltaje. Es que este método viene también en los libros, en el de Razavi, que es donde salen algunas cosas. Entonces uno puede poner 0.7 y calcular esta corriente y después este valor de corriente sustituirlo en la segunda para despejar el voltaje. Y después este voltaje nos lo vuelve a poner en la de arriba y vuelve a dar corriente. Y entonces después esta corriente lo metemos en la de abajo y entonces volvemos a sacar el voltaje. Y hacemos eso 100 veces hasta que las soluciones no cambien. Ese es lo que hace la calculadora por dentro, más o menos. Va a ponerle un valor a los del lado izquierdo y va a ver si el lado derecho calza. Y si no calza, va a ajustar el valor un poquito y va a ver si empeoró o mejoró. Entonces con eso ve hacia qué dirección tiene que ir cambiando y hace eso un montón de veces. Pero eso es que a veces uno le da shift solve y se queda pegada ahí un montón, ¿verdad? Porque está haciendo el cálculo un montón de veces hasta que el error tiende a ser cero. Pues uno podría agarrar las ecuaciones así. Usted le inventa un valor a un voltaje, saca esto, lo mete en la segunda y saca esto, y esto lo vuelve a sustituir y usted ahí lo encicla, hace un Excel y hace 100 columnas y ya, bueno, 100 filas. Que así es como se hacía antes. Ahora es que la calculadora resuelve, pero bueno. Y el pedacito, ya nos quedan como 3 páginas. El pedacito que falta es qué pasa cuando lo pongo al revés, por qué se bloquea. ¿Por qué es que se bloquea un diodo? Eso es como pregunta examen. Porque en verdad hay que explicar por qué para un lado sí y para el otro no, ¿verdad? Ya vimos que cuando tenemos polarización directa conduce porque los electrones que entran al lado N pueden fluir y cancelan a los huecos que vienen del lado P y siempre hay un suministro constante de electrones y de huecos de los dos lados. Entonces el diodo tiene conducción porque hay suministro de los dos lados. Cuando lo hacemos al revés, vamos a ver que en la figura, si yo conecto del lado N la batería con dirección positiva, yo me estoy robando todos estos electrones porque van para la terminal positiva de la batería. Si esto es positivo aquí, yo me robo los electrones que tiene el silicio. Y entonces la consecuencia es que la región de agotamiento crece porque estoy dejando un montón de portadores de átomos dopantes sin el electrón. Entonces yo vacío el lado N de los poquitos electrones que tenía. Tiene un montón, pero es que el diodo es como así, ¿verdad? Entonces, con solo pegarle a la terminal positiva ya me robé todos los electrones que tenía. Y del lado P, yo estoy metiéndole electrones a este lado, ¿verdad? Y entonces le meto electrones y empiezo a tapar todos estos huecos y también se tapa. Entonces la región de agotamiento empieza a crecer. El problema es que los electrones, como los estoy sacando de este lado, y los estoy metiendo a este otro lado, como el diodo tiene una región de agotamiento más grande, dijimos que en la región de agotamiento hay un bloqueo, porque aquí no hay electrones libres y no hay huecos libres. Entonces, los electrones nuevos que vengan de este lado, primero se cancelan con los huecos y después no pueden brincarse esa región que ahora es grandísima, ya no va a medir un poquito de micrómetros, ahora está extendida en todo el diodo. Y entonces, entre más voltaje yo le ponga, más electrones me robo y termino tapando el diodo. Y todos estos electrones nuevos tapan este lado y el diodo queda agotado de extremo a extremo. Entonces podemos decir que la región de agotamiento bloquea el diodo porque la fuente se lleva los portadores de los dos lados.
o cancela los portadores de los dos lados y el diodo no tendría ningún portador libre que pueda hacer conducción. Entonces, al final, que un diodo conduzca o que no conduzca depende de qué tan grande o qué tan pequeña es la región de agotamiento, porque dijimos que en polarización reversa la región de agotamiento se extiende, en polarización directa la región de agotamiento se hacía más pequeña porque los electrones reponían estos electrones de los dopantes y entonces hacían que la región de agotamiento se hiciera más pequeña. En polarización directa, incluso la región de agotamiento desaparece, ¿verdad? Y en equilibrio mide ahí algo en micrómetros. Lo que sí es también importante es que en reversa, como yo tengo un montón de carga de un lado y un montón de carga del otro lado y no se pueden comunicar, yo tengo carga separada por una distancia, ¿verdad? Y eso es lo que me da un condensador. Si yo tengo una placa y tengo carga positiva y carga negativa y está separada una distancia con un dieléctrico, eso me da un condensador. Entonces, en esta que sigue, hay una fórmula para sacar la capacitancia de equilibrio, que es cuántos faradios almacena un condensador o un diodo que esté en equilibrio, ¿verdad? La lógica detrás de esta ecuación es que si yo tengo el diodito PN, ya esto es un poco más avanzado, que esto casi no lo usa en la vida real, pero sí me permitiría hacer un condensador variable con voltaje, que eso me permite sintonizar circuitos, por ejemplo, de manera digital. Tener condensadores variables es muy útil, entonces esto podría tener aplicaciones. Pero la idea es que si yo tengo región P, región N y aquí hay una región de agotamiento, dijimos que era positivo o negativo, ahí hay carguita. Y entonces en equilibrio eso se llama CJ0, que es la capacitancia de equilibrio. CJ0 se calcula con esta fórmula gigante que también tiene un montón de partes y esto me da faradios. Entonces yo sé que un diodo tiene cierta capacitancia en faradios. Y en reversa depende del voltaje aplicado. Entre más voltaje le aplique, este eje es el voltaje aplicado y este es el voltaje de reversa que puede estar en la dirección ahí para la izquierda, ¿verdad? El voltaje aplicado va a ser negativo, entonces aquí abajo queda menos, porque dijimos que el voltaje aplicado era el voltaje aplicado a un diodo en la dirección positiva. Y entonces en reversa el voltaje aplicado es negativo y me queda menos. La idea es que la capacitancia en reversa siempre es menor que la capacitancia de equilibrio. Pero la fórmula tiene algo importante y es que con el voltaje que yo le aplico yo puedo controlar cuál es la capacitancia de ese dispositivo. Eso sirve para hacer, por ejemplo, yo puedo hacer un generador de frecuencia en un chip. Y el generador de frecuencia puede servir para sintonizar cosas. Por ejemplo, sintonizar una emisora de radio, sintonizar una frecuencia específica. Y con un condensador variable yo lo logro. Lo que pasa es que los condensadores variables antiguos son una perillita, igual que un potenciómetro, ¿verdad? Y usted tiene que ir y mover la perillita. Y entonces ahí uno ajusta. Esto es un condensador variable con voltaje y eso es lo que se conoce como un varactor. Un varactor es que la capacitancia depende del voltaje aplicado. Entonces con el voltaje usted controla la capacitancia y ya es un parámetro eléctrico, no es un parámetro mecánico. Y uno usa varactores en algunos dispositivos que necesiten esa variación eléctrica. Y entonces para lo de la capacitancia, este último ejemplo dice, si estos son los dopados, determine el potencial de contacto. Eso es una fórmula directa, ¿verdad? Ahí se la imaginan. Pues nada más meter en la cálculo. La capacitancia en equilibrio es esta segunda fórmula. Y la capacitancia de reversa para un voltaje de -1 queda 1 menos -1 entre el voltaje, que sería la tercera fórmula. Esto es nada más sustituir en las ecuaciones del curso para sacar los valores numéricos. Las respuestas están aquí. Y entonces la fórmula 1 es sustituir en la ecuación del potencial de contacto a .73. La fórmula 2 es esta formulota. Hay que tener, sí, todos los pedacitos en centímetros. Entonces lo importante es que epsilon está en faradios entre centímetro. 11.9 es la permitividad del silicio. Esta es la carga del electrón. Estas son las concentraciones de dopado en centímetros. Este es el voltaje y esto da faradios entre centímetros cuadrados porque es capacitancia por unidad de área. Eso es del análisis de las dimensiones.
nos va a sobrar 2 centímetros ahí, centímetros cuadrados. Entonces es capacitancia por unidad de área. Y capacitancia de reversa es ponerle el voltaje aplicado. Entonces son por centímetro cuadrado, lo que significa es que si el diodillo era así, si el diodo era un tubito, el área del diodo la podemos usar después para calcular cuántos faradios tiene, porque las fórmulas son independientes del área. Las fórmulas son para la unión de los dos materiales diferentes, pero no dice cuánta área tienen. Entonces el área se la ponemos, digamos, esa capacitancia la multiplicamos por el área del diodo y ya tenemos cuántos faradios tiene. Que puede servir, ¿verdad? Uno puede hacer los ejemplos al revés y cuando uno estudia se inventa ejemplos. Entonces podría, bueno, no sé, podría decir, quiero un condensador de 1 nanofaradio. Si tengo ciertas concentraciones, ¿de qué área tengo que hacer el condensador, por ejemplo? Y entonces despejamos ahí la variable que falta, o, ¿verdad? Tratamos de ajustar las concentraciones para ver cómo varía. Pero más o menos ese es el resumen. Toda esta materia ya del dispositivo la pueden encontrar en el libro de Razavi, que se llama Fundamentals of Microelectronics. Este libro es este. Tiene como esa tapa blanca. Hay un capítulo solo para diodo y ese es el capítulo que estamos siguiendo. Entonces, en cuanto a lecturas del curso, ¿verdad? Teníamos el folletito de Pierrette, que era el número 1, la parte del capítulo 7 del folletito de Neudek, que era solo el capítulo 7, y ahora empezaríamos con este. Porque estamos en semana 4, ¿verdad? Y así como anuncios, todavía no he dejado tarea, pero tenemos que pensar en qué hacer de tarea. Y el examen es colegiado, entonces normalmente es en semana 7. Me faltan como 22 días. Pero sí es mucha materia, entonces para ir llevando todo el día, hacer la práctica, vayan a tutorías, y vayan a consultas. Si tienen consultas, me escriben. Pero de momento por ahí vamos. Entonces, bueno, gracias por venir y ahí nos estamos viendo.